Muy buenas tardes, estamos listos para comenzar nuestra lección que corresponde hoy martes, a octubre 13, y es la lección de Colosenses 407. Pero antes de comenzar, recuerde que lo más importante en este momento es la condición espiritual, así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego juntos oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos. Es nuevamente la oportunidad que nos brindas de estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites tener acceso completo, Señor, con recursos sobrenaturales, divinos, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Nos ponemos en este tiempo concentrados en ello, Señor, atentos a lo que tú tienes para nosotros durante este estudio y que podamos entenderlo, comprenderlo para poder ser positivos a ello y de esta manera quede guardado en nuestra alma, para tenerlo como información para nuestra vida diaria. Suplicamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos recordando que la cita que tenemos para nuestra lección es Colosenses capítulo 4, versículo 2, que dice: perseverad, entréguense en la oración, velando, alertas, con acción de gracias. Esto nos ha permitido estar estudiando ya por varias semanas y todavía vamos a continuar un poquito más de tiempo estudiando la doctrina de acción de gracias y la doctrina de gratitud. Pareciera lo mismo, pero hemos podido diferenciar un poco para entender el concepto. Quiero en esta lección y la próxima hacer mucha inculcación en esta doctrina para que queden muy claros los conceptos en cuanto a la doctrina de la gratitud, que es y para qué nos sirve entender este concepto. Hemos estado usando un diagrama. Para los que ya tienen su paquete de diagramas, es el diagrama número 21. Yo sé que muchos, a lo mejor de los que nos escuchan, no lo tienen, pero hagan llegarnos la información suya para enviarles esta información si ustedes gustan. Al igual que si gusta ir al templo localmente, pues ahí podríamos entregárselo más rápido y así de esa manera saber exactamente qué es lo que necesita de los materiales que estamos utilizando. Ninguno de estos materiales se vende. Dice una frase que hemos tomado de otros pastores, que es importante: la palabra de Dios no se vende. Entonces eso es muy importante que lo tengan como información. Ahorita más adelante lo vamos a mostrar el diagrama. Es un diagrama muy sencillo, pero que nos puede ayudar a tener de una manera óptica, ¿verdad?, un concepto de lo que estamos estudiando, y con los diagramas pues, nos puede ayudar a poder tener más comprensión de ello. Lo que sí quiero que quede claro es que el medidor de gratitud, o sea, el tema que estamos mencionando, o doctrina de la gratitud, es un sistema para medir, un sistema espiritual para ver el progreso de la vida espiritual en el alma. Eso es algo personal, es para usted, no es para que la gente se dé cuenta de ello o para estar comentando con otros esto, sino es que para que usted se dé cuenta en qué parte del proceso del crecimiento espiritual se encuentra. El progreso espiritual en el alma se basa en la consistente percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Es decir, este proceso de crecimiento resulta de inculcar doctrina en su alma para que ésta quede guardada y siga estando ahí, y de esta manera en el flujo de conciencia, nuestra conciencia, poder utilizar esta información. Cuando hablamos, siempre usamos mucho el término alcanzar la máxima felicidad, pero quiero aclarar más qué es este concepto de alcanzar la plena felicidad o la máxima felicidad que Dios provee. Porque recuerden, sí podemos tener felicidad que tiene que ver con las circunstancias o con nuestra posición dentro de ser buenos esposos o buenas hijas, hijos, hermanos, ciudadanos, vecinos. Eso es algo bueno y provee una cierta felicidad que tiene que ver con las circunstancias o con nuestra posición dentro de las instituciones divinas. De la felicidad que estamos hablando aquí es de una relación íntima con Dios mientras que estemos vivos antes de irnos al tercer cielo, y estamos teniendo el tiempo para alcanzar ese concepto de estar en intimidad con Dios, en una relación íntima, constante con Dios. Este diagrama, que ahora les voy a volver a mostrar, ya lo hemos visto un par de ocasiones, pero quiero que lo vuelvan a visualizar.
Espero que ahí quede un poquito claro. Este diagrama nos ayuda a darnos cuenta que el número 0, dentro de, si le llamáramos la presión o el índice 0, es para un nuevo creyente, porque ahí va a comenzar, o para un creyente que nunca ha crecido espiritualmente, estar en esa posición. Ahora, si usted quiere cambiar el concepto, podríamos decir, como dice la palabra de Dios, es un bebé espiritualmente hablando. Estamos hablando de lo mismo, está en 0, su medidor de gratitud. Ahora, conforme va creciendo el crecimiento espiritual, va creciendo esa capacidad dentro de los solucionadores y eso provee gratitud. Por eso le llamamos medidor de gratitud, porque dependiendo de ese crecimiento espiritual, nuestra gratitud se va desarrollando o no se va desarrollando según sea el caso. Tenemos dos citas, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlas. Una es en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Dice así: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor, es decir, su palabra. Fíjese lo que dice ahora en comparativo con Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4, Antiguo y Nuevo Testamento, dice así: pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este proceso de gratitud o esta forma de poder dándonos cuenta de que nuestra gratitud está aumentando, tiene que ver con nuestra capacidad de ir absorbiendo doctrina bíblica constantemente. La gratitud es un ministerio del Espíritu Santo que hace que los beneficios que nosotros podamos disponer en nuestra vida espiritual, en esta dispensación, esto es muy importante, únicamente en nuestra dispensación de la iglesia, van a ser placenteros a la mente, de tal manera que incrementan ese cúmulo de felicidad, viniendo de esta manera a ser una capacidad para vivir, capacidad para morir, capacidad para disfrutar todas las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Y como resultado de ello hay gratitud de nuestra parte hacia Dios. Cada solucionador de los que acabamos de mencionar, como son, y acuérdense, los solucionadores los tenemos tanto en el diagrama número 1 como en el diagrama número 21, nada más que en una forma diferente de distribución para que usted los observe, son los mismos. Primero es conocer que estamos fuera de comunión y que tenemos que regresar a comunión. Eso le llamamos rebote o citar nuestros pecados. Regresamos a comunión, es decir, a la llenura del Espíritu Santo, en la plenitud del Espíritu Santo. Descansamos en la fe, orientación a la gracia, orientación a la doctrina, sentido personal de destino que nos permite ya entrar a esa posición tan importante que es amor personal por Dios y posteriormente amor impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y finalmente con ocupación con Cristo. Esa es la importancia del crecimiento espiritual, ir tomando terreno y cada vez más y más terreno para que esta protección, estos solucionadores nos permitan tener una barrera fuerte que nos permita soportar cualquier adversidad o cualquier cosa que sea prosperidad que no viene de parte de Dios. Entonces estamos preparando, estamos protegiendo el terreno, estamos protegiendo nuestra alma para seguir avanzando. Entonces cada solucionador incrementa nuestra gratitud, es decir, nos da capacidad para estar en comunión con Dios, capacidad para poder tener integridad en nuestra alma, que se traduce como amor, se traduce como capacidad para resolver problemas. Esto lo comenzamos a ver desde hace un par de semanas, pero quería inculcarlo. La próxima semana vamos a repetir algunos conceptos de esto para que quede completamente grabado. Lo que sí vamos a pasar ahora es a la felicidad relacionada con la gratitud, porque este es un punto que hay que dirigirnos con constancia para entender que Dios tiene una prioridad, que es que seamos inmensamente felices en la vida que estamos viviendo, en nuestro momento, en nuestro tiempo,
y posteriormente cuando estemos con el Señor en su presencia, ¿verdad? Pero ahorita que estamos aquí, Él quiere que disfrutemos al máximo. Para que haya una verdadera felicidad, la doctrina bíblica, la palabra de Dios, debe de ser lo más importante para nosotros. Esa debe ser la prioridad número uno, Dios, y todo lo que tenga que ver con Dios. Estamos hablando de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad número uno. Si esa no es tu prioridad, no es mi prioridad, entonces ¿qué es? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta qué está pasando con nuestra vida espiritualmente hablando. Las cosas que suceden en nuestra vida, el trabajo, el matrimonio, el ser padres, el ser abuelos, el ser hijos, el ser ciudadanos, todas estas circunstancias de la vida no van a producir la verdadera felicidad. Sí se produce felicidad, pero tiene que ver que es circunstancial o tiene que ver con las instituciones divinas. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que hay algo mejor que eso, y esa es la felicidad que Dios provee y que nos permite tener capacidad para disfrutar cualquiera otra de las felicidades que pueden ser muy importantes, pero como prioridad siempre tiene que ser Dios. Entonces, esta verdadera felicidad, que no tiene que ver con nuestros apetitos, no tiene que ver con lo que tú tienes en este momento, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo tengo ahorita un estatus económico muy bueno, tengo mi casa, mi carro, etcétera, soy muy feliz. ¡Qué bueno! Y disfrútalo. Eso no es malo. La cuestión aquí es que si esa felicidad está antes que la felicidad de estar en una relación íntima con Dios, esa va a ser la problemática. Entonces, felicidad no está en tu cuerpo, sino en tu alma. La verdadera felicidad tiene que estar en tu alma, no en el cuerpo, no en las emociones, no en los sentidos, sino en el alma. No depende de circunstancias humanas, materiales, sino de lo que está en el alma. Ahora, por otra parte, la infelicidad viene a tratar de sustituir la verdadera felicidad con recursos humanos o materiales. Por eso existe tanta gente que es miserable, porque está basando su felicidad en las circunstancias, en sus tiempos, en sus momentos de prosperidad o de otras circunstancias. Cuidado con esto. Vuelvo a repetir, eso no es malo, eso no es pecado, eso simplemente es que es algo que tú disfrutas y que tienes que, bueno, al máximo, trata de disfrutarlo al máximo, pero no es la máxima felicidad que Dios quiere proveer al cristiano. Alimentar el alma con la palabra de Dios es lo que nos va a permitir tener la dinámica espiritual que estamos buscando. A veces nos queremos motivar con prácticas motivacionales, con un cierto libro, con una cierta revista, con un cierto video o CD. Y sí hay cierta motivación humanamente hablando. Aquí estamos hablando de una motivación espiritual, una dinámica espiritual, y esa solamente se va a alimentar con la palabra de Dios. Ahora, la medida y la calidad de nuestra felicidad se va a basar en la calidad y cantidad de doctrina bíblica que esté circulando en nuestro flujo de conciencia. De eso va a depender nuestra felicidad, no de las circunstancias. La gratitud es la base de nuestra felicidad en esta vida. Baja va a ser nuestra gratitud, bajo es nuestro nivel de felicidad, de esta felicidad máxima que Dios está proveyendo. Menciono aquí 2 puntos. Cuando tú posees felicidad, el creyente debe, 2 puntos que vamos a tener a continuación. Vuelvo a repetir esto como un subtítulo. Cuando posees esta felicidad, la máxima felicidad, el creyente debe 2 puntos. Número 1, Salmo 138. Salmo 138, 2. Vamos a leerlo. Salmo 138, versículo 2. Me postraré, hacia tu santo templo. Daré gracias a tu nombre, a tu persona, por tu misericordia, amor que no falla, y tu fidelidad, por tu verdad. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre, conforme a toda tu persona. El punto aquí es dar gracias
a tu nombre. ¿Por qué? Pues por todo lo que Él provee, por su amor que no falla, por la verdad que es la palabra de Dios. Esto nos permite entonces, si tú posees esta felicidad, tú debes magnificar la doctrina más allá de tu propia persona. Debe trascender esto más allá de tu persona. Como número 2 tenemos Mateo 4:4, que hace un momento lo leímos, pero lo quiero repetir para que usted lo recuerde, que dice Mateo 4:4: pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, número 1 es magnificar la doctrina más allá de tu propia persona. Número 2, vivir en las bases de cada palabra que procede de la boca de Dios. Vivir en las bases de lo que está diciendo la palabra. Y poco a poco vamos a ir plasmando, inculcando en nuestra alma algunas situaciones como esta, que es la acción de gracias, que primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, creo que la mayoría debe recordarlo, este versículo es muy conocido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No tiene que ver solamente con nuestra boca de expresarlo, sino que nuestra alma lo exprese. No está mal que lo digas con tu boca, eso no tiene nada de malo, pero debe venir de tu alma. No es solamente una expresión, porque alguien podría utilizar estas expresiones como algo común y se hace un mal hábito de estar diciendo estas expresiones sin pensarlas correctamente, sin transportarlas desde el alma a nuestra conciencia para entender el concepto que estamos diciendo. Entonces, esta es una información que Dios nos da y dice, o un mandato, y nos dice, dad gracias a Dios porque esa es su voluntad para con nosotros. Así que debemos de ser obedientes en este concepto, obedecer y ser agradecidos, dar gracias a Dios en todo. El dar gracias, vuelvo a repetir, en el alma. A veces lo podemos expresar con nuestros labios, a veces lo podemos informar dentro de nuestra oración, que también es muy importante el estar dando gracias siempre, porque al final de cuentas se hará la voluntad de Dios y lo único que nos queda en ese sentido es gracias a Dios, cualquiera que sea tu contestación. Gracias a Dios si no me lo das, gracias a Dios si me lo das, etcétera, etcétera. Pero gratitud en el alma va a ser el cimiento de la verdadera felicidad. Ese es el cimiento con el cual vamos a construir sobre esto el edificio. Entonces tiene que estar bien sólido, es una verdadera felicidad en la vida y que nos permite tener la entrada abierta a las bendiciones, los beneficios de la vida espiritual. Nunca vamos a poder ser bendecidos por Dios a menos que tengamos la capacidad, y esta capacidad incluye doctrina bíblica en el alma que produce gratitud. Volvemos a caer al mismo concepto. Pareciera yo que estoy repitiendo y repitiendo un solo concepto. No, estoy afirmando ese concepto de diferentes puntos de la palabra de Dios, pero afirmando el concepto. El concepto es sencillo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, día tras día, hasta que el Señor nos lleve a su presencia o venga por nosotros, si eso llegara a suceder antes. Cuando tú tomas la bendición divina, los beneficios divinos como algo que merecemos, cuidado, tu alma está velada, tu alma no tiene información, porque estos beneficios, estas bendiciones no se reciben porque lo merecemos. Es por gracia, y si usted recuerda que es gracia, gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merezco, no puedo hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Eso tiene que quedar bien claro, nada de lo que nosotros recibimos lo merecemos. Eso es gracia. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 2, también es un versículo que utilizamos constante, yo creo que ya casi lo memoriza, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, puestos, o sea, concentrados nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, del plan de Dios, la doctrina bíblica, quien por el gozo, máxima felicidad, puesta delante de él,
soportó la cruz, menospreciando, o sea, haciendo a un lado la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios como victorioso, en máxima victoria. Ese es el momento en que se encuentra el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. Esta felicidad es por lo cual el Señor Jesucristo soportó todo lo que tuvo que ver con la cruz. Tuvo que soportar esas 3 horas de sufrimiento cargando el pecado del género humano, muerto espiritualmente por nuestro pecado. Y después de esas 3 horas que dijo, consumado es, o sea, ya se terminó, ya se llevó a cabo esto y tiene efecto eterno. Y después de eso murió físicamente para ser llevado a un sepulcro. Entonces la felicidad de la humanidad de Cristo, en la humanidad de Cristo, es lo que resolvió el problema de permanecer en la cruz, porque dentro de él, en su alma, con máxima doctrina, estando en máximo sufrimiento, él estaba en máxima felicidad, mientras que aún estaba siendo ridiculizado por la gente, juzgado por nuestros pecados, y la verdadera capacidad que le permitió soportar todos estos horrorosas situaciones, viviéndolas, fue la verdadera felicidad en su alma. Esa felicidad que no tenía que ver con las circunstancias, porque él estaba siendo crucificado, estaba siendo maltratado físicamente y posteriormente espiritualmente por el pecado nuestro. ¿Cómo pudo soportar todo eso? Por todos los recursos que Dios le había provisto, por la palabra de Dios en su alma, por los solucionadores de problemas a su disposición, y con eso tenía máxima felicidad. No importaban las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Si tu medidor de gratitud está en 0, ¿se acuerdan que lo mencionamos aquí en el diagrama? Tu medidor de gratitud se encuentra en 0. ¿Qué significa eso? Que no tenemos felicidad. No hay felicidad, por lo tanto tu medidor está en 0. Gratitud, no tienes gratitud, no tengo gratitud. Pero recuerda, nada de este mundo te proveerá felicidad. Solamente la máxima felicidad viene de parte de Dios. Ahora, un creyente, un miembro de la familia real, una persona que ya es salva, no importando la circunstancia en que esté viviendo, si esta persona se encuentra en un estado perpetuo, cuando digo perpetuo es de constancia en carnalidad, porque todos caemos a carnalidad, salimos de comunión por el pecado, caemos en carnalidad. Aquí la diferencia que puede suceder es si tú regresas inmediatamente lo más pronto posible a tu posición de comunión, excelente, pero si te quedas ahí en ese lodo, ahí, entonces estás en una posición de carnalidad en donde vas a sufrir 2 grandes desastres en tu vida. Número 1 de los desastres es que tu medidor va a estar en 0 después de años de ser cristiano. Y eso es una vergüenza. ¿Cómo es posible que un miembro de la familia real, un embajador, un sacerdote, una persona que tiene vida eterna, que ha nacido de nuevo, que está en perspectiva como posibilidad de crecer espiritualmente tremendamente antes de irse a la presencia de Dios, va a ser un desastre? Primero porque su medidor está en 0, no tiene crecimiento espiritual. Después de años de ser cristiano sin crecimiento espiritual, vas a permanecer en un estado perpetuo de carnalidad, en donde tú no vas a poder ser distinguido entre un creyente y un no creyente. ¿Por qué? Porque te comportas como cualquier no creyente. Así de sencillo. Y alguien me diría, bueno, pero ¿qué importa lo que la gente piense? No, sí importa. Sí importa, porque como miembros de la familia real tenemos que responder por nuestro testimonio. Eso no significa que tenemos que agradarle a la gente, esto significa que tenemos que agradarle a Dios. Como consecuencia de agradar a Dios, vamos a agradar a la gente. Como tener una buena relación con Dios, podremos tener probablemente una buena relación con la gente, pero la prioridad es Dios. Primero cumple con el primer paso, que es estar en comunión íntima con Dios. El segundo es que podemos, vuelvo a repetir el concepto, un creyente que se mantiene en un estado perpetuo de carnalidad, el número 1, su medidor está en 0,
no se le distingue si es creyente o no creyente. Y número 2, puede llegar hasta la muerte. La palabra de Dios habla de pecado hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que es una persona que no está creciendo espiritualmente, que es negativo al crecimiento espiritual como miembro de la familia real y que no quiere, no desea, no tiene el plan de seguir el crecimiento espiritual. La disciplina de Dios se divide en 3 fases. Una que es una fase primaria, o sea, una fase leve, una disciplina más fuerte, muy fuerte, y puede llegar hasta la tercera, que es una disciplina hasta la muerte. Por eso estoy mencionando que en un cristiano que se mantiene en un estado perpetuo de carnalidad está expuesto a este concepto, ¿verdad? De morir, porque el Señor le dice, así de sencillo, véngase para la casa, usted ya no tiene solución ahí y lo único que está haciendo es problemática dentro de la vida cristiana, así que véngase a la casa, miembro de la familia real. Cuando la naturaleza de pecado controla nuestra alma, tú tienes 0 gratitud. Es lo mismo de lo que estábamos hablando hace un momento, en carnalidad. Ahora lo estoy aplicando para que nos demos cuenta que todos tenemos una naturaleza de pecado. Si permitimos, si le abrimos la puerta, porque la naturaleza de pecado siempre va a estar tocando, ¿verdad? Para que nosotros le abramos la puerta. Si tú le abres la puerta y le dices, pásale, ¿verdad? Cuidado. Tú en ese momento te encuentras con 0 gratitud, estás creando un vacío de amargura, y esa irracionalidad va a producir que tu alma se inunde sin capacidad para poder ser feliz, sin gratitud, y vas a estar controlado por la naturaleza de pecado. En Gálatas encontramos muy claro cuando dice, ¿cómo es posible que alguien que ya fue libre quiera volver a ponerse las esposas, para decirlo de alguna manera más actual, nuevamente, como prisionero? Ya somos libres de la naturaleza de pecado. Todavía nos sigue habitando, pero ya somos libres. Pero nosotros abrimos la puerta y le volvemos a dar el control a la naturaleza de pecado. Ahora, si tú lo has hecho, ¿cuál es la solución? Confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigamos avanzando. Aquí el punto importante es el primer paso que tenemos que dar, y ese primer paso tiene que ver con confiesa tu pecado, regresa a comunión. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, cuando un creyente está funcionando en un paquete de pecados de arrogancia, viene a ser un desastre emocional. Es donde las emociones comienzan a tener control del cristiano, y lo único que busca en la vida son emociones, cosas que le hagan levantar el ánimo, que le permitan estar riendo, sonriendo, feliz, etcétera, emocionalmente. Y eso es muy peligroso para la vida del cristiano. No hay nada que tú y yo podamos hacer humanamente o con materiales que vengamos para venir a ser felices. Es imposible. La máxima felicidad solamente se logra a base del plan protocolo de Dios. Está establecido. No es mi opinión, no es lo que yo pienso. Por eso, cuando escucho personas, pastores o líderes que dicen que lo único que tú necesitas es lee tu Biblia y ora, y Dios te va a hablar. No, la palabra de Dios es muy clara. Por eso estableció un pastor maestro, y en Efesios dice para qué lo estableció. Lo estableció para capacitar a los santos para la batalla. Esta persona con un don de capacidad, no quiere decir que sea alguien especial, es un don como cualquier otro don de la iglesia. Lo que pasa es que este don habla más públicamente, pero ese don le va a permitir tener la capacidad, por medio del estudio de la palabra de Dios, para poder compartirla con usted y que usted la pueda ir entendiendo parte a parte, para que usted se la apropie, para que usted sea suya, para que usted la perciba, la inculque y sea metabolizada en su alma, y de esta manera tenga información en su alma para aplicarla día tras día. No es malo leer la Biblia, no es malo que oremos, al contrario, es excelente, es nuestra comunicación con Dios personal, pero no para crecimiento espiritual. Esto es para poder aplicar. Cuando tú lees la palabra de Dios y se te ha explicado lo que la palabra de Dios significa en ese versículo, en el original, en la forma histórica o geográfica o cualquier aplicación que se tenga que hacer de un versículo, tú ya lo entiendes y ahora lo comienzas a disfrutar. Y ahora la lectura de la palabra de Dios, lo que tú tienes preparado de escuchar en esa mañana de lectura, ahora tiene significado. Igualmente en la comunicación con Dios, proseukomai, que significa platicar con Dios, vida social con Dios.
Para poder tener plática con Dios, tenemos que tener también la información de la palabra de Dios. Y de esta forma nuestras oraciones van a tener materia para que sean escuchadas, para que sean apegadas a la palabra de Dios. Y es muy probable, no te lo puedo asegurar, que sean contestadas afirmativamente si son doctrinales. Porque al final de cuentas aquí viene la voluntad de Dios, en donde Él dirá si es o no correcto para tu vida y cuándo, en qué momento, bajo qué circunstancias proveerá Dios eso. Finalizo con un concepto que yo creo que debe quedar muy claro. Dice, Dios quiere que saboreemos la felicidad de una relación íntima con Él. Eso es al final de cuentas lo que quiere Dios de nosotros, que podamos tener una relación íntima con Él, en la cual va a haber máxima felicidad, máximo descanso, máxima tranquilidad, para que tengamos una vida placentera en nuestra vida diaria desde el punto de vista espiritual, no importando las circunstancias. Y continuamos la próxima semana. Vamos a seguir afianzando este punto porque quiero que quede muy claro, porque probablemente no lo volvamos a ver en los próximos 30 años, así que tiene que quedar bien claro para que podamos seguir avanzando en los próximos versículos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos brindas de darnos cuenta, Señor, que tu palabra es la verdad. Y que no solamente vivimos por nuestro alimento material, sino que necesitamos forzosamente tu palabra, el alimento espiritual que nos puede fortalecer, que nos puede dar las herramientas necesarias para tener una vida de máxima felicidad y como resultado de máxima gratitud, Señor. Te lo agradecemos. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Gracias por esta oportunidad. Ponemos en tus manos a los que estamos aquí presentes, igualmente a los que nos escuchan en casa, Señor, que podamos seguir avanzando en este proceso de crecimiento que tú nos permites tener todavía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes. Si nos permiten, mañana estaremos nuevamente con ustedes estudiando Primera de Juan, si Dios nos da vida, Primera de Juan, la próxima lección, y el domingo trabajando con el plan y la esencia de Dios, que es un tema muy interesante. Que pasen buenas tardes y nos vemos el día de mañana.